Vamos a empezar con una oración. Dios Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra, especialmente mientras estamos estudiando el Antiguo Testamento. Te damos gracias por ese testamento, porque, wow, ah, ahí pues contiene muchas historias de creyentes y de tu fuerza y tu poder y tus planes en nuestra vida. Y vemos tu gracia y vemos tu amor para la humanidad. Y recordamos que tú nunca cambias, entonces tienes el mismo amor para nosotros también. Y vemos eso claramente en Jesús. Danos la fuerza para estudiarlo bien, danos el aprecio para apreciarlo bien y danos el ánimo para compartir las noticias a otras personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, pues como dije. Buenas noches, María. Buenas noches, Dios les bendice. Igualmente, llegando desde la Ciudad de México. Uh-huh. Ok, vamos a ver 2 videos hoy, entonces vamos a ver el primer video, contestar algunas preguntas y si ustedes tienen observaciones o comentarios o preguntas, podemos conversar sobre ellos y después vamos a ver el segundo video, porque este es, wow, un temblor aquí. Wow. El tercer del día. Han estado mucho Okay. porque los epicentros están aquí en Quito hoy. Sí, Ok, la vez que pues, estuve hubo temblor. ok, vamos a ver el primer video. Hola de nuevo, es bueno estar de vuelta. El hombre propone, pero Dios dispone. La mayoría de nosotros hemos escuchado ese dicho. La verdad de estas palabras se encuentra en las vidas de todos los principales personajes del Antiguo Testamento. Adán y Eva introdujeron el pecado en el mundo, pero Dios prometió un Salvador. Dios llamó a Noé para construir un arca a kilómetros de cualquier agua. Abraham estaba viviendo una vida cómoda cuando a la edad de 75 años Dios lo llamó a dejar todo atrás e ir a una tierra que le mostraría. Isaac preferiría a su hijo Esaú, pero Dios eligió al gemelo más joven, Jacob, para estar en el linaje del Salvador. José durante su vida fue un hijo favorito, un esclavo, un prisionero y el segundo hombre más poderoso de Egipto. Moisés fue criado en un palacio y pastor en el desierto y el líder de los israelitas. Le hará preguntarse qué planes tiene Dios para usted. Me gustaría pensar que parte del plan de Dios es usarlo como su instrumento poderoso para alcanzar a muchas personas con el mensaje del Evangelio de perdón completo y gratuito a través de la fe en Cristo. Eso, sin embargo, es entre usted y Dios. Mientras tanto, tenemos la promesa del Nuevo Testamento de que sabemos que Dios dispone todas las cosas, incluso las difíciles, para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Eso somos nosotros. Qué maravillosa promesa para los tiempos inciertos en que vivimos. En la lección previa, los israelitas celebraron la Pascua y su éxodo de Egipto. Al salvo de los egipcios, emprendieron su viaje hacia la tierra prometida. Después de un viaje de 3 meses y después de cruzar el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí. Allí Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y otras leyes. Algunas leyes eran civiles y ordenaban cómo los israelitas debían actuar entre sí.
Otras leyes eran ceremoniales y les decían a los israelitas cómo adorar a Dios y permanecer fiel. La ley ceremonial jugó un papel enorme en la vida del pueblo judío. Si desea leer acerca de estas leyes civiles y ceremoniales, se encuentran en Levítico y Deuteronomio, los libros tercero y quinto de Moisés, respectivamente. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, los hijos de Israel hicieron un becerro de oro y cayeron en el pecado de la idolatría. Debido a esto y muchos otros actos de desobediencia, a pesar de su bondad, Dios los condenó a vagar por el desierto durante 40 años. Toda persona mayor de 20 años en ese momento, en algún momento, moriría en el desierto y no entraría en la tierra prometida. Después de que los 40 años de vagar por el desierto hubieran terminado, Moisés murió y fue sustituido por Josué. Josué será quien guíe a los israelitas a la tierra prometida. La tierra prometida, sin embargo, debía ser conquistada. Con el poder del Señor de su lado, Josué, un guerrero, resulta victorioso. La imagen muestra las paredes desmoronadas de Jericó, la primera gran conquista. Una vez que la tierra ha sido conquistada, se divide en 12 áreas o tribus que llevan el nombre de los 12 hijos de Jacob. Si observa la nota en la parte inferior, indica que la tribu de Leví, el tercer hijo, no recibió tierra. Esta tribu, los levitas, se convirtieron en la tribu sacerdotal. Las otras tribus apoyaron a los levitas. José, el 11º hijo, tampoco se menciona. Su tierra fue dividida entre sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Después de la muerte de Josué, Israel se convirtió en una teocracia, lo que significa que fue gobernada directamente por las leyes de Dios. El duro trato del país conquistador llevaría a los israelitas al arrepentimiento, y en su misericordia, Dios nombraría un líder fuerte para librarlos. Estos líderes fueron llamados jueces. La dispositiva nombra a los 13 jueces durante los aproximadamente 400 años conocidos como el periodo de los jueces. Tal vez haya oído hablar de Gedeón, Débora o Samson. Todos los detalles se encuentran en el libro de los jueces. Y nota final, la gente desde Adán y Eva hasta el tiempo del diluvio, unos 1500 años después, vivió vidas extraordinariamente largas, 600, 700, 800 e inclusive 900 años. Esos fueron años reales, porque cuando Moisés escribió de ellos, los 365 días de un año solar estaban bien establecidos. Después del diluvio, la expectativa de vida se redujo drásticamente. Abraham murió a los 175 años, Isaac a los 180, Jacob a los 146, José a los 110 y Moisés a los 120. En el tiempo de los reyes, leemos que la expectativa de vida del hombre es de 3 años, o sea, 70 años. Esto es similar a lo que tenemos hoy. Debido a la diferencia en la duración de la vida, muchos concluyen que se produjeron cambios catastróficos en la atmósfera y el medio ambiente de la Tierra después del diluvio. Ya hemos cubierto un montón de historia y todavía nos queda un poco por recorrer. Espero que tenga una buena sensación de logro al saber lo que hay en el Antiguo Testamento. Queremos que usted sea un cristiano bien informado. Cuanto más sepa, mejor equipado estará para compartir con otros. Ahora vaya a la aplicación para revisar y reforzar. Ok, muy bien. ¿Cuáles son sus pensamientos, observaciones, preguntas, comentarios acerca del primer video que nos tocó hoy? Mm, Pues
lo último que dijo de los 1500 años, pues no sabía cuánto era el tiempo. De Adán hasta el diluvio. Ya hoy aprendí que pasaron 1500 años hasta ese suceso. Sí, aproximadamente son estimaciones. Ujú, Mira. ujú, ujú. 500 años, ¿de dónde a dónde, perdón? Perdón, Pasaron 1500 años desde Adán y Eva, ¿hasta cuándo? hasta el diluvio. Hasta el diluvio. Ok. Ujú, ujú. Incluso esta semana leía que en Génesis, que por lo menos en esa época todos vivían 600, 700, 800, 900, que, 969 que fue Matusalén. Pero Enoch fue el único que a los 135, no recuerdo bien exacto, pero era menos a la edad que vivieron los demás, pero que Dios se los llevó porque vivió rectamente. Sí, no murió, Dios se lo llevó porque caminaba con él. Ujú. Él tenía esa bendición de la gracia de Dios que no vio la muerte. Ok. Muy bien, yo tengo algunas preguntas. Ah, algunas preguntas obviamente son más sencillas que otras, pero queremos poner una base, un fundamento bueno, con detalles y hechos y datos. ¿A dónde fueron los israelitas, los hijos de Israel después de salir de Egipto? Al desierto. Pasaron el desierto. ¿Y qué encontraron en el desierto? ¿Qué encontraron en el desierto? Es muy grande. El mar. Pues un mar, Al pero monte Sinaí. sí, a Monte Sinaí, sí, a Monte Sinaí, el- la montaña de Dios. Ujú. Donde le dieron los 10 mandamientos. Sí, eso es la respuesta de la segunda pregunta. ¿Qué les dio Dios ahí? Los 10 mandamientos y otras leyes, tanto ceremoniales como civiles. Entonces, no solamente los 10 mandamientos, pero más mandamientos, leyes para ellos, para su adoración en el templo, en el tabernáculo y también cuando manejaban la nación, su nación, como leyes para los reyes y acerca de impuestos también y otras cosas. Ujú. A ese momento, aparte de darle los 10 mandamientos, le dio las leyes ceremoniales y civiles. Ujú, ujú. Sí, Y una pregunta, ¿por qué Dios le dio los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios le dio todo eso? sí, pues podemos ver eso en Romanos. Romanos explica un poco más acerca de la ley de Moisés y la dación de los 10 mandamientos. Y en la humanidad, Adán y Eva, pues fueron creados con la ley escrita perfectamente en su corazón. Y de hecho, cada ser humano tiene la ley escrita en su corazón. Naturalmente, sabemos que el matar a alguien, el asesino es malo, el robar es malo y otras cosas. Está escrita en nuestro corazón. Sin embargo, desafortunadamente el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa nubla un poco la ley escrita. Entonces no podemos verla claramente en nuestro corazón. A veces nuestra conciencia nos dice cosas equivocadas porque está contaminada por el pecado. Entonces Dios nos dio la ley escrita en piedra, la ley escrita en la Biblia.
para que sepamos claramente qué es la ley y para que la ley nos muestre nuestros pecados claramente para que nosotros veamos nuestra gran necesidad de un Salvador, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La ley es como espejo, es uno de sus usos, espejo, y nos tumba, nos golpea, nos destroza, nos mata hasta. Lo desnuda. Sí, sí, exactamente. Porque ahí estamos parados ante Dios pecaminosos. Y entonces Jesús viene con su ropa perfecta y nos cubre nuestra desnudez. Sí, estamos hablando en esas términos. Por eso el cordero que fue sacrificado, Jesús representa. Sí, sí. Sí, las dos grandes enseñanzas de la Biblia y siempre se juegan, siempre están allí, la ley y el evangelio. La ley muestra nuestros pecados y el evangelio muestra nuestro Salvador. Y Dios es un Dios muy creativo. Entonces, no solamente tiene una manera para decirnos que somos pecadores, y no tiene una manera, solamente una manera para decirnos que somos salvos y amados. Hay muchas imágenes y por eso la Biblia es tan gruesa, porque, wow, cada historia es una historia de su amor para los pecadores como nosotros. Muy bien. A ver, ¿qué hicieron los israelitas mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos? Un becerro de oro. Sí, desafortunadamente hicieron un becerro de oro y lo adoraban como si fuera su Dios, como si fuera el Señor quien los había sacado de Egipto. ¿Cuál fue la consecuencia de este y otros pecados de parte del pueblo? Transcurrieron 40 años en el desierto. Sí, tenían que pagar 40 años y toda esa generación murieron en el desierto. Solamente los adolescentes y niños podían entrar cuando, pues, después de 40 años, tenían casi 60 años cuando esos niños entraron en la tierra prometida. Al final de los 40 años en el desierto, ¿quién fue escogido para reemplazar a Moisés como caudillo del pueblo? Josué. Josué, muy bien. Al entrar en la tierra prometida, ¿cuál fue la primera ciudad que fue conquistada? Jericó. Sí, muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué? Debían conquistarla. Porque no era poseerla de una vez, sino luchar por ella. ¿Qué sucedió después de la conquista de la tierra? Se formaron las 12 tribus. Sí, sí. Que repartió la tierra. Muy bien. Los israelitas, ahora viviendo en su propia tierra, ¿siguieron fieles a su adoración a Dios? No. No, desafortunadamente, pues nos vemos a nosotros en ellos, ¿no? Siempre nos caemos en el pecado como ellos. Sí. A pesar de ver todas las obras, maravillas, toda la bondad, todo el amor de Dios, más sin embargo, seguimos dejando. ¿Y qué sucedió continuamente como un resultado de su incredulidad y desobediencia?
Fueron esclavos. Sí, sí. Dios permitió que países extranjeros los afligieran. Bueno, Ujú. por eso Dios levantó los bueyes. Sí, sí. Y pues cada vez se arrepentían y cada vez Dios tenía misericordia de ellos y enviaba a caudillos, jueces, para rescatarlos. Ujú. Los héroes. Ujú. Muy bien. Ok, una pregunta acerca de ese video. No. Ok, vamos a ver el siguiente. Mucha información el día de hoy. Sí, mucha información porque esta es la última semana de este curso. Entonces, No. después de este curso van a tener un descanso de tres semanas y entonces mi colega Felipe Strackman se va a encargar y enseñar un curso llamado El Perdón. Es muy interesante. Les va a gustar mucho. Y él es un hombre muy sabio y sabe muchas cosas. Y ustedes van a aprender mucho más de él que de mí. De todo. Ok, vamos a ver. ¿Alguna vez se ha preguntado qué haría si fuera un rey o una reina con un poder casi ilimitado? ¿Cómo usaría ese poder? ¿Por el bien de su pueblo o para su propio beneficio personal? A fines del siglo XIX, el historiador británico Lord Acton dijo, el poder tiende a corromper y el poder absoluto se corrompe absolutamente. Veremos esto suceder en las vidas de los reyes de Israel. Algunos usaron su poder para el bien de la gente y la gloria del Señor, pero la mayoría no lo hizo. Afortunadamente hay otro poder que es absoluto, es el poder del Evangelio. La buena noticia de lo que Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo ha hecho para darnos vida eterna en el cielo. Es un poder absoluto porque es el único poder que puede llevar a las personas a conocer y confiar en Jesús como su Salvador. Finalmente, ese es el propósito de estas lecciones, aprender acerca de este poder absoluto para que podamos compartirlo con otros. Después de casi 400 años de ser gobernados por los jueces, el pueblo exigió que fuera gobernado por un rey como todas las demás naciones. Los libros resaltados en rojo son los libros que narran toda la historia de los reyes de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Lo que podemos decir sobre Saúl es que comenzó bien, pero terminó mal. Finalmente se quitó la vida. La Biblia lo describe de esta manera. El favor del Señor se apartó de Saúl. Dios entonces le dijo a Samuel que ungiera a David para ser el próximo rey. David se convirtió en el rey más importante de Israel. En la imagen vemos a Samuel echando aceite sobre la cabeza de David. En lugar de colocarle una corona en la cabeza, en ese tiempo utilizaban aceite para designar a alguien como rey. Después del rey David, el hijo de David, Salomón, se convirtió en el siguiente gobernante. Salomón recibió el don de la sabiduría. Él fue el rey que construyó la magnífica casa para el Señor conocido como el Templo de Salomón. Como veremos, solo estos tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón, gobernaron las 12 tribus. Desafortunadamente, el hijo de Salomón, Roboam, fue tan cruel que se produjo una rebelión en el Reino Unido. Se dividió en dos. Las 10 tribus que se rebelaron, mostradas en rojo en el mapa, se llamaron el Reino del Norte o más comúnmente el Reino de Israel. No tenían más que un rey idólatra tras otro. Después de ignorar a todos los profetas que el Señor envió para llamarlos al arrepentimiento, Dios permitió que los asirios, el poder mundial de ese tiempo,
conquistaron y deportaron a los israelitas a otras tierras. Como resultado, perdieron su identidad y hoy se les conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Esto fue en el año 721 antes de Jesucristo. Las 12 tribus que permanecieron fieles, mostradas en púrpura, fueron Judá y Benjamín. Formaron el reino del sur más conocido como Judá. Judá tuvo reyes buenos y malos. Debido a que el Salvador prometido vendría de Judá, Dios no permitió que Judá perdiera su identidad como lo hicieron las 10 tribus del norte. Sin embargo, debido a la idolatría, Dios permitió que la siguiente potencia mundial, los babilonios, llevaron cautivos a los principales ciudadanos de Judá durante 70 años. Esto se conoce en la historia como el cautiverio babilónico. La principal deportación tuvo lugar en el año 586 a.C. Después de 70 años en Babilonia, fiel a su palabra, Dios levantó un nuevo poder mundial. Este poder, los persas, permitió que los israelitas regresaran a Israel. Los israelitas que querían irse quedaron bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Una vez más, todos los detalles están contenidos en el libro que llevan sus nombres. Esto nos lleva al final de los libros históricos. A medida que continuamos, los libros que ven resaltados en rojo se llaman literatura de sabiduría. Están los 150 salmos en el libro de los salmos. Los salmos eran similares a los himnos cuando fueron escritos. El rey David era un músico talentoso y escribió aproximadamente la mitad de los salmos. El hijo de David, el rey Salomón, se destacó por su sabiduría. Escribió los siguientes 3 libros: Proverbios, que es una colección de dichos sabios, luego Eclesiastés y el Cantar de los Cantares de Salomón. Los siguientes libros que se muestran en rojo son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Se les conoce como los profetas mayores debido a la longitud de sus libros. Vivieron alrededor de 700 años antes del nacimiento de Cristo y profetizaron sobre su venida. Los últimos 12 libros de la Biblia son los profetas menores, nuevamente refiriéndose a la relativa escasez de sus libros. Malaquías, escrito alrededor de 400 años antes de Cristo, cerró el Antiguo Testamento. En total hay unos 300 profecías en el Antiguo Testamento con respecto a Jesús, el Salvador prometido. A continuación se presentan algunas de estas profecías. Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Sin lugar a dudas, Isaías es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. A pesar de que vivió unos 700 años antes de Cristo, Isaías pinta proféticamente una descripción de la crucifixión de Jesús como si estuviera justo frente a la cruz. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Nota final. Vimos que los reyes israelitas eran designados como reyes no con una corona colocada en su cabeza, sino más bien ungidos con aceite. ¿Sabe cuál es la palabra para ungir en el idioma hebreo? Probablemente usted esté diciendo no, pero en realidad sí la sabe. La ha oído y la ha usado muchas veces. Es la palabra Mesías. Corona. Y también conocemos la palabra para ungir en el idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento. Es la palabra Cristo.
Juntándolo todo, vemos que Jesucristo es el Mesías, el Rey, el ungido. Ahora vaya a la aplicación para revisar y reforzar lo que acabamos de ver. Responda las... Ok, muy bien. Pues mientras estábamos viendo el video, otro temblor pasó aquí en Quito. Y de hecho, sí, de hecho hay algunas alarmas, pero no, vamos a seguir. Es histórico el día de hoy. Creo que conté y sentí 4 temblores hoy aquí, más que Wow. en todo mi año. Últimamente pasan durante la noche mientras estoy durmiendo y duermo como roble, entonces. No se sienten. Ok, pues ¿cuáles son sus observaciones, pensamientos, preguntas, dudas? Mm, mm, ¿O todo claro o todo mucha información? Mucha información. Para mí, mucha información. Pues Como que, sí, vamos pues después de la clase, como siempre hago, voy a colocar los enlaces en el grupo y ustedes pueden ir despacito tomando sus apuntes y todo. ok. yo claro. Ujú. Ok, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl. Sí, muy bien. ¿Saúl fue un rey creyente o un rey incrédulo? Incrédulo. Empezó bien, pero al final terminó mal. Sí, primero fue un rey muy bueno y Ujú. después no tanto. De hecho, se suicidió, se mató a sí mismo y sí, no fue creyente en el fin de su vida. Ok, muy bien. ¿A quién ungió Samuel para ser el próximo rey? David. David. Sí. Ujú. En esa época, ¿qué significaba el ser ungido con aceite? Era Se similar a utilizaba recibir para una el rey. corona. Up, todos hablando a la vez. María, por favor. Era similar a estar recibiendo una corona. Sí, sí, pues significaba que la persona ungida era designada para ciertos Rey. puestos, un oficio. Ujú. En este caso fue para el rey. ¿Quién llegó a ser el rey de Israel después de la muerte de David? Su hijo Salomón. Ujú, muy bien. ¿Quién fue el rey después de Salomón? Un poco más difícil. Roboam. Muy bien. ¿Qué evento desafortunado sucedió durante el reinado de Roboam? Se dividió Las en, 12 tribus se dividieron Sí, sí. Eh, ¿en qué manera se dividió? en 10. del norte y del sur. Ujú, En 10 en el el norte, norte 10 10 y y 2 en 2. el sur. Muy bien, muy bien. Las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino del sur. ¿Qué sucedió al final de las 10 tribus del norte? Se dispersaron por todos lados. Ujú, ujú. Fueron perdidos, perdieron su Fueron identidad. perdidos. Sí. Ujú. Aunque Judá nunca perdió su identidad, también sufrió una consecuencia a causa de sus frecuentes rebeliones. ¿Cuál fue? Fueron reportados a Babilonia. Deportados. Ujú, ujú. ¿A dónde? A Babilonia. Sí. ¿Por cuánto tiempo?
De 70 años, creo. 70 años, sí. Ujú. Y después pudieron volver a sus propias tierras. Además de los libros de Moisés y los libros históricos, ¿qué otro tipo de libros se encuentra en el Antiguo Testamento? Libros históricos, libros Literatura de sabiduría. poéticos. Poético. Ujú. ¿Qué tipo de libro es un libro como Isaías o Jeremías? Profecía. Sí, los libros proféticos. Proféticos. Muy bien. Proféticos. Ok, hemos llegado al fin de lo que yo tenía pensado estudiar con ustedes hoy. ¿Ustedes tienen una pregunta más o comentario más antes de concluir? No, Ujú. no. Ok. Ver el video de nuevo. Ok, Los dos. sí. Concluiremos entonces con una oración. Ah, Ok. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu, tu lealtad y tu amor que permanece para siempre. Ayúdanos a apreciarlo y meditarlo y disfrutarlo cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.